tenemos una gran responsabilidad. Y hablando de la gran responsabilidad, te voy a contar el mejor caso que he tenido en mi carrera, de cuál es la responsabilidad que tenemos. Me hicieron una entrevista hace 2 años, más o menos. Me buscó un reportero científico, un periodista científico de España. Y yo, puta, de España. Que sí, que querían hacerme una entrevista para entender por qué en la serie de Kim Possible yo le había puesto a Rufus, que es un naked mole rat, una rata topo desnuda. Yo le puse que era un ratopín rasurado, como chiste dentro de la comedia de la serie. Bienvenidos a Blue Talks. Hoy tenemos un invitado muy especial. Probablemente ustedes no lo van a identificar en un principio por su imagen, pero seguramente lo van a identificar cuando nos empiece a platicar y cuando su voz quizás, si ahora sí que nos honra con ello, pues se transforme un poco y les recuerde a muchos de los personajes a los cuales les ha dado vida. Por favor, déjenos su like, cuéntenos qué personaje, qué les recuerda. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal, hypeen el video desde luego. Y bueno, ya sin más, yo se los voy a presentar. Ricardo Tejedo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. El gusto es todo nuestro. Por favor, para quien no te identifique, ¿a qué te dedicas hoy en día profesionalmente? Y bueno, desde hace ya tiempo. Bueno, en este momento soy director creativo de un grupo de doblaje de toda Latinoamérica, de estudios en México y Argentina. Nos llamamos Media Access Company. Y al mismo tiempo soy director de doblaje de proyectos de cine, la mayoría de Disney, de Universal o de otros estudios de Paramount. Y también soy actor de doblaje desde que era niño. Y llevo muchos años doblando a Brad Pitt, a Johnny Depp, a Eric Bana, a David Harbour, bueno, muchos personajes. Wow, bueno, ya les vas dando ahí una buena pista. Sí. Ya me decías que empiezas a hacer doblaje desde niño, ahorita quiero llegar ahí, pero antes algo que aquí siempre preguntamos es, ¿qué estudiaste? ¿Qué fue lo que tú decidiste estudiar en términos más profesionales, digamos? ¿Y cómo tomaste esa decisión? Mira, en realidad yo tuve la fortuna de empezar a trabajar desde niño, porque mi padre fue de los iniciadores, de los pioneros del doblaje. Él empezó también a trabajar desde niño. Y ya cuando estaba yo en la adolescencia, me metí a estudiar teatro y arte dramático. Entonces combinaba los estudios con eso. Yo estudié por parte de la Unión Soviética, un intercambio cultural que estuve estudiando teatro. Y después, bueno, saqué mi licencia de locutor. Ya trabajaba mientras estudiaba y bueno, empecé a dirigir muy joven, a los 17 años de edad, empecé a dirigir doblaje de series y mi primer doblaje estelar de una película de cine fue la película de Bichos de Disney y tenía yo 23 años, iba a cumplir 24 cuando dirigí esa película. Entonces empecé muy joven, entonces junté mi carrera, casi el estudio con la misma carrera al mismo tiempo y pues también hacía locución publicitaria, así que bueno, realmente no fue un paso difícil. Yo ya estaba trabajando mientras estudiaba y pues lo único que hice fue profesionalizarme más, aprender más técnicas, tener más herramientas para lo que hago. Pero bueno, yo trabajo desde niño, la verdad. Yo empecé a trabajar muy pequeño. Creo que la primera vez que grabé tenía yo 2 años, no me acuerdo. Me pusieron a grabar un bebé, alguna cosa así. Después me fue gustando mucho. Tengo una hermana que ella es doctora, nada que ver con esto. Crecimos igual, a ella nunca le gustó este medio, le daba pena, etcétera. Y no, yo al revés. Yo quería estar ahí en un micrófono. Hice algo de teatro, hice algo de cine, pero el doblaje fue lo que me apasionó más. Es una rama de la actuación que me encanta porque ahí realmente el talento es lo que brilla. Puede ser feo, guapo, alto, chaparro. Te puede faltar una pierna, un brazo, lo que sea, y el talento es lo que está ahí. Entonces, creo que es lo que más me gustó, que ahí no importa lo que hagas, sino el trabajo que estés haciendo, ¿no? Ahí no. Si eres guapo y no tienes talento, no va a funcionar. Claro, sí, aquí lo que brilla además es tu voz y lo que transmite es tu voz. Exacto. Ahora, a ver, los que tenemos buena voz y somos guapos, entonces ya. Ese es un ganar. Y aquí confirmamos. Ricardo, entonces esto te viene de familia y me dices que ni siquiera te acuerdas cuando empezaste. No, en realidad yo hacía llamados pequeños cuando era niño, me ponían a doblar a algún niño, iba los fines de semana o en las tardes, pero como a los 13 años decidí que era lo que quería hacer. Y entonces le dije a mi papá y mi papá no le dio mucho gusto la idea porque sabía que es una carrera muy dura. Uh-huh. Realmente no es una carrera que te dé un sueldo fijo.
Si trabajas, ganas, si no trabajas, no ganas. A veces hay trabajo, a veces no. Pero bueno, pues la verdad es que vio que iba yo por buen camino, empecé a destacar en ciertas cosas y creo que él se quedó ya tranquilo cuando vio que sí tenía yo chamba, ¿no? ¿Y cómo lo experimentabas al principio? Porque pues lo sentías como una obligación, como un juego. ¿Cómo fueron pues esos primeros años? ¿Y qué hace a los 13 que tú digas, esto es a lo que yo me quiero dedicar? Mira, en realidad siempre lo tomé al principio como un juego, porque la verdad es que me divierte mucho hacerlo. Crear voces raras, hacer cosas extrañas, siempre me encantó. Entonces, pues la verdad es que estaba yo muy apasionado y un día dije, es que esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, por eso decidí estudiar teatro y otras cosas. Tenía otras opciones en ese momento. En realidad, de niño yo en la primaria fui un alumno muy destacado, gané la Ruta Hidalgo y cosas así. Me encantaba leer y tenía pensado, en algún momento se empezaba lo de la computación, me gustaba mucho, pero no, descubrí que era lo que quería hacer y no me arrepiento en este momento de la vida. Ya me imagino entonces a tu papá de cómo mi hijo que tiene tan buenas calificaciones y me sale que se quiere dedicar a esto, pero bueno, que además es lo mismo que hacía tu papá. Sí, pero yo creo que por lo mismo no quería. Y es lo mismo Claro. que me pasa a mí. Sabemos que es muy dura esta carrera y hay gente que destaca, pero también hay gente que está muchos años picando piedra y no llegan a nada o no despegan. Es una carrera difícil, creo que hay que entenderlo y pues además de talento necesitas perseverancia, necesitas prepararte todo el tiempo porque la actuación va cambiando. Entonces, antes el doblaje de los 90, yo siempre lo pongo de ejemplo, pongo un ejemplo muy claro que es la serie de Friends, que yo doblaba ahí al novio de Rachel, a uno que era joven, porque yo era muy joven en esa época como para ser alguno de los estelares. Y ahora que veo el doblaje de eso, lo veo y digo, todos éramos exageradísimos, pero era el estilo de los 90. Como en las telenovelas y las Todo, películas que uno ve y era como muy teatral. todo era exagerado. Y ahora que la actuación es mucho más orgánica, pues tienes que irte adaptando. Entonces va cambiando la actuación y te tienes que ir preparando al cambio. Entonces es lo que digo, es una carrera dura porque tienes que estarte preparando todo el tiempo. No es como que acabas una carrera y ya estás ahí, sino todo el tiempo te tienes que estar actualizando, ¿no? ¿Qué dirías tú que requiere un buen actor de doblaje? Bueno, para empezar, ser actor. Tener una preparación actoral. Muchas veces la gente que entra a doblaje viene de otras ramas, viene de teatro, viene de radio, viene de cine. Entonces ya teniendo una base actoral, que es lo que les pedimos, es lo más importante. El doblaje es como cantar, yo siempre lo he dicho. Hay gente que nace, que no estudia y canta maravilloso, pero es uno entre 1000. Entonces te puedes encontrar ese caso en el doblaje. Y también hay gente que puede prepararse toda la vida para cantar o para hacer doblaje y no le va a salir. Entonces, también hay que tener cierto talento, cierta disposición y pues ciertas cualidades, ¿no? Para llegar a eso. Entonces, la verdad es que primero ser actor, segunda tener pues mucho temple, porque es una carrera muy difícil que tiene altibajos. Como te digo, de repente hay trabajo, de repente no hay. Yo viví épocas de mi vida 6 meses sin trabajo porque había una huelga de actores y no tienes trabajo y no tienes de dónde vivir. Entonces, por fortuna, yo tenía mi lado de locutor que, bueno, me daba para vivir, pero mucha gente que se dedica solo al doblaje se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, es una carrera dura. Además, bueno, también hay personajes que están dados. Si tú entras en algún momento al doblaje y dices, puta, ya todos los estelares están dados, ya tienen una voz asignada, ¿cuándo me va a tocar a mí uno, no? Entonces, pues ese es esperar que alguien te dé la oportunidad, si te la dan, y si te la dan, aprovecharla y pues demostrar lo bueno que eres para que te sigan dando trabajo. Entonces, te digo, sí es una carrera que requiere muchas cosas, también requiere tiempo, porque para que te empiecen a llamar tienes que ir a pedir trabajo, tienes que irte a presentar, se le llama hacer sala, a ver cómo trabajan los otros actores. Entonces, pues no es nada fácil, la verdad es que nada fácil. Cada vez necesitamos gente más preparada, necesitamos gente que hable otros idiomas, porque eso es algo básico. La mayoría de las cosas que doblamos vienen de inglés original y tienes que entender lo que está diciendo el actor original para que tú también entiendas la emoción que le tienes que dar, qué está diciendo. Entonces, si no lo entiendes por lo menos bien el inglés, estás un paso abajo de los demás. Y ahora que estamos doblando ya muchos materiales, no solo en inglés, sino de otros territorios, ahorita con tanta cosa coreana, obviamente nadie hablamos coreano. Pero todos tomando ya clases de coreano. Sí. Pero bueno, los libretos vienen en inglés, ¿no? Que tienes que trabajar con ellos, etcétera. Entonces, pues sí es básico tener ese conocimiento, ¿no? Y además,
Para hacer un buen doblaje necesitas tener oído musical porque es un ritmo lo que estamos haciendo. Algo que me asombra siempre es estos doblajes en los que de veras parece que lo grabaron en o sea, que los actores lo dijeron en español. Sí, ¿no? eso viene de una buena dirección y una buena adaptación. Cuando hacemos una película de doblaje, yo por ejemplo ya hace muchos años que solo hago cine, son las películas más especializadas. El traductor hace un gran trabajo de adaptación, pero el director también es tu trabajo readaptar para que vaya cayendo los labios, para que caigan los apoyos. Si yo digo, es que me lleva, y apoyo ahí, tiene que caer ahí el apoyo, si no, no se ve natural. Claro. Entonces, son muchas cosas que conjuntan para eso. La verdad es que el doblaje que hacemos en Latinoamérica, en México, en algunos otros países como Argentina y eso también están haciendo buenas cosas, ha evolucionado mucho. Si te pones a compararlo con doblaje de otros lados, es muy bueno, porque incluso la sincronía, lo que decías, parece que está hablado. Buscamos que se vea que esté hablado en español. Hay otros territorios que están muy bien actuados. Por ejemplo, en mi compañía tenemos estudios en Brasil y es muy buena la actuación de Brasil, aunque la sincronía no es tan precisa. Pero son diferentes estilos, ¿no? El doblaje de Alemania es muy bueno en cuestión de sincronía, el francés también, pero ves otros idiomas que dices, Dios mío, te quieres morir en lo más. Claro. El de los peores doblajes que hay en sincronía es el doblaje en Estados Unidos. Estados Unidos no lleva mucho tiempo doblando, es un país que generalmente se dobla su contenido. Entonces, ahora que están empezando a doblar, de repente yo lo veo y digo, Dios mío, ¿qué es eso? O sea, parece de esos como doblajes... Es que es rarísimo ver que la boca se mueve por un lado y lo que dicen va por otro. Como los doblajes japoneses, estos Sí, malos de antes, ¿no? Entonces incluso te encuentras casos como... Hay ciertas películas que salieron, hubo un par de casos en Netflix y en otras partes que están usando IA para corregir eso porque la gente no quiere ver doblaje en Estados Unidos por la mala sincronía. Entonces lo que hacen es que doblan al inglés pero filman las bocas de los actores cuando están doblándolo y con IA ponen ese movimiento de labios a los actores originales. Es una cosa cara, lenta, Claro. pero se ve muy bien al final. Y acá no ha habido necesidad porque somos muy buenos haciendo la sincronía en español, entonces se ve muy natural, ¿no? Ahora, hay de todo, hay doblajes buenos y malos. Yo también he visto cosas de México que dan pena porque lo hacen en estudios que no quieren cuidar la calidad, etcétera. Hay de todo, ¿no? Como en la viña del Señor, como decía mi abuelita. ¿Se podría que nos dieras un ejemplo de un buen doblaje y un mal doblaje? Yo no sé si el malo queremos echar en cabeza a alguien. Mira, malos doblajes. Yo tengo un recuerdo de los peores doblajes que vi en mi vida. Fue una película que se hizo en Argentina, que era la de Asterix, con Benini. Claro. Dios mío, te quieres morir cuando ves ese doblaje. Es terrible, terrible, terrible. Estos doblajes de History que pues lo toman como referencia y hasta hay gente que le gusta lo malos que son. Pero estos del precio de la historia y estas cosas que dices, Dios mío, o sea... Está cantado, los de 911 que eran icónicos, ¿no? Ah, claro. Estos de, me estoy muriendo, una cosa así. Creo que esos son ejemplos de mal doblaje. Yo te voy a decir cuando está bien hecho un doblaje, cuando no se nota. Cuando tú puedes ver una película y se te olvida que está doblada, claro. porque estás viendo, realmente te concentras en la película, se te olvida que está doblada porque está muy bien incluso actuada. dices, parece que lo hicieron así. Exactamente. Entonces hay de todo, bueno o malo. Yo he visto, no tengo un ejemplo claro de cosas recientes porque la verdad es que yo empiezo a ver un doblaje malo y no lo veo. Esa es la verdad, le cambio, entonces no es que me quede. Pregunta curiosa, ¿prefieres ver las cosas en su idioma original o te gusta verlas dobladas? Fíjate que es una cosa muy extraña en mí. Me gusta ver cosas dobladas porque es a lo que me dedico, sobre todo cuando voy a películas donde trabajé de animación, que pues obviamente animación la prefiero ver siempre en español. Porque mira, okay. Ahora te voy a contar una anécdota que tuve con John Lasseter, el de Pixar. Pero en realidad me cuesta mucho ver doblajes, sobre todo míos o de otras personas, porque empiezo a juzgar a los demás, y entonces me la paso analizando en vez de disfrutar la película. La película. Ahora, de repente llego y se me olvida que está doblado, entonces porque también hay compañeros muy talentosos que hacen muy buen trabajo y pues cuando la ves se te olvida. Pero sí, depende qué es, ¿no? Depende qué es. Hay ciertas series que prefiero verlas original, hay otras cosas que prefiero verlas dobladas. Las películas, en general, si es animación, sí prefiero verlas dobladas porque es una manera muy linda de ver el trabajo que hacemos. Y además, por otra cosa que te iba a contar. Cuando hice cuando dirigí el doblaje de Cars,
me invitaron a una cena en la Hacienda de los Morales y llegué y pusieron una autopista, estas escaléstrico, creo que se llamaban o no sé qué, para jugar con los carritos. Ah, tú estás como, Sí, sí, como sí, de los una niños pista, con exacto. pistitas y Y todo. yo soy un niño, te sigo jugando a mi edad. Entonces llegué y me pongo a jugar. De repente llegó un tipo, yo, ¿can I play? Volteo, sí. Y era John Lasseter, el creador de Pixar, ¿no? Wow. Y entonces se puso a jugar conmigo y me dice, Pente, ¿y tú qué haces? Le dije, no, pues yo hago tus películas en español. Nada más. Nada. Y entonces me dice, oye, no, qué bueno que te encuentro porque quiero comentarte algo. He notado que mis películas, después de que las haces tú, no sé, las siento más vivas, me gusta más, no sé, aunque no la entiendo, siento que tiene más sabor y la gente me lo comenta. Le digo, es que ahí viene la cosa. Eh, Ellos hacen la película, primero se graban las voces contra un storyboard y después se anima. Entonces el actor no tiene visualmente un apoyo. Cuando me llegan a mí yo ya lo tengo y muchas veces la animación viene con más vida que la voz original. Okay, claro. Entonces yo lo voy cubriendo y por eso Hace queda mejor relación entre totalmente. vos y... Me pasó cuando hice El gato con botas. Fui a dirigir a Antonio Banderas a Los Ángeles. Le conté la misma anécdota. Estábamos haciendo la peli. Yo había puesto yo un par de chistes y todo. Y me llegó un momento que dijo, es que ya la quiero hacer otra vez en inglés. Y les habló, la quiero volver a doblar. Y dije, no, estás loco. No la puedes doblar, ya está hecha. Entonces, él entendió y me dijo, es que claro, al ver la animación hay muchas cosas que podrían quedar mejor. Entonces, bueno, creo que es una ventaja que tenemos al hacer el doblaje, que tenemos ya la película terminada y podemos utilizar esas herramientas para que esto suene mejor, ¿no? Claro. Nos hablabas hace un ratito de, vaya, tú mismo eres la voz de varios actores, ¿no? ¿Cómo te conviertes en la voz de algún actor en especial? Uy, fíjate que yo creo que para hacer doblaje tienes que estar un poco loco. Porque por un lado ya es un idioma del lado izquierdo, del lado derecho oyes el español. Entonces, a mí desde chico me daban personajes más grandes que yo. La mayoría de los actores que empecé a doblar, que se volvieron icónicos, eran mayores que yo, pero yo tenía la voz más grave. Es que, exacto, tu voz es más grave. Entonces todos los actores que doblo me llevan 8, 10 años. Entonces, cuando empecé a doblar de chico, había una serie que se llama Beverly Hills 90210, que doblaba a Brandon Walsh, que era el... Sí la ubico, eras tú. El estelar. De ahí empecé, doblé el chico de los Gremlins, también estaba yo más chico. Y bueno, empecé a doblar ya actores más famosos, a Brad Pitt, a Johnny Depp, más grande. Y bueno, me encantaba hacer los personajes más locos. Por ejemplo, de Brad Pitt, de las primeras que doblé y que me encantó fue la de California, que él sale de loco, de asesino. Me encantaba. Y bueno, Johnny Depp es mi favorito, lo tengo que confesar, porque él es un camaleón y es lo que me gusta. Cada personaje es una locura. Entonces, mi favorito es Jack Sparrow. La verdad es que lo disfruté durante muchos años. Pero hacer al sombrerero también una locura. Hacer a Rango, que es un camaleón. Ir haciendo cada personaje, pues es una voz diferente y está increíble, ¿no? Entonces... ¿Y cómo llegaste a hacerte de...? ¿Hay un casting para voz de Johnny Depp? ¿O cómo sucede? En algunos casos me llamaron directamente. Había una película que se llamaba Gilbert's Grape, que sale Johnny Depp y sale Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio chiquitito. Fue de las primeras que doblé. Algunos directores me llamaban. Empecé a doblar varias. Después se hizo el casting para algunas películas más importantes y me quedé. Entonces, bueno, pues la verdad de ahí ya empecé a hacer yo la voz más continuamente. Con Brad Pitt fue lo mismo, lo doblé en una cosa, les gustó mucho, de ahí me dieron entrevista con el vampiro California, 7 años en el Tíbet, no me acuerdo cuántas pelis, y bueno, hasta la fecha. Han hecho algunas otras películas en otro país, o yo ando de viaje en una, pero soy el que más los ha doblado, o sea, muchísimas veces, ¿no? Y me gusta mucho hacerlo, la verdad es que ves el resultado. Ahorita las últimas que hice de Brad Pitt, la de Fórmula 1 y eso, quedan muy lindas las películas, el doblaje creo que está muy a la altura. Y bueno, el que extraño mucho es a Johnny Depp, que bueno, ya. Parece que ya viene de regreso. Ahí viene, sí, ahí parece. Y bueno, también me gusta mucho hacer cosas extrañas, te digo, Gollum, ¿no? La voz de Gollum, de Alex el León, que son cosas que me sacan de mi punto de confort y que me hacen buscar hacia dónde irme. Entonces, por ejemplo, yo Gollum lo disfruté bárbaro. Fue una casualidad que yo me quedara con él, además. Pero... ¿Cómo te llega esa oportunidad? Lo que pasa es que me dicen que yo iba a dirigir las películas para cine. Hice prueba para otro de los personajes estelares y ya me había quedado. Y empezamos a hacer pruebas para Gollum. Empezamos a hacer pruebas y nadie les gustaba. Nadie. Entonces, el último día...
y usar las voces más raras del doblaje. Llamé a la gente que tiene las voces más particulares, nadie les gustaba. Y el último día no llegó un actor y borraron la prueba de otro sin querer. Hubo un error en el estudio. Entonces logré hacer que regresara el que borraron y me faltaba una prueba. Y dije, bueno, la voy a grabar yo para que no se vaya en completo. Esto mandamos series de 3. Y le hice y inmediatamente le dijeron, ya tenemos la voz. ¿Eres tú? Dijo, caray, sí. Y yo dije, oye, pero tengo el otro. No, te quitamos al otro, este es más importante. ¿Se puede saber cuál era el otro? Ya no me acuerdo, pero que sí era de los importantes, pero no hablaba tanto. Y bueno, ya hice a Gollum, les encantó. Y luego vino la del Hobbit, ¿no? Que ahí ya no salía Gollum. Y por casualidad... Pero ya viene la casa de Gollum. Exactamente. Y ahí creo que van a salir los 2 personajes que hice porque hice a Thranduil en las de... Ah, ok. En las del Hobbit. Entonces era una voz totalmente diferente. Ahí fue un casting. Ahí sí me gustó el personaje. Y dije, bueno, voy a hacerlo a ver si les gusta. Y bueno, ahí me quedé, ¿no? Y ahora creo que vienen los 2. Vamos a ver. Andy Serkis es el que está dirigiendo la película, me parece. Y ahí lo he doblado, bueno, además de Gollum, lo hice a César en El planeta de los simios. Lo he hecho varias veces a él. Creo que se me da hacer las voces raras que él hace. Y la de Gollum también, la verdad, para mí fue una satisfacción muy grande. Porque no le metieron efecto a mi voz, la hice natural. Le metieron los efectos de una mezcla de doblaje, pero no le tuvieron que meter pitch ni nada, que era lo que necesitaban. Me mandaron una carta de felicitación. Son de esas cosas que la verdad te quedas contento. Es que sí, vaya, yo pienso en Gollum y su voz es muy, muy distintiva. Y además era Gollum y Sméagol, ¿te recuerdas? Claro. Entonces era hacer la diferencia entre los dos, porque uno es más inocente, más naive, y el otro es un hijo de... ¿sabes? Pero sí, ahorita que lo platico contigo, pienso en, es que qué importante es lo que tú decías. Tiene que saber actuación. Sí. Porque no es nada más trata de jugar con tu voz, sino es darle todas estas inflexiones, tonos y demás para que esto se transmita y uno sienta pues las diferencias. Ahora escuchaba mucho, es más, no sé qué opinión te merezca esto. Ahora que estrenó Toy Story 5, escuché muchos comentarios de gente que decía es que ya la voz, tanto en la original como en algunos casos de doblaje, no se siente o no se escucha exactamente igual. Porque cuando nosotros vamos envejeciendo, la voz va cambiando. Cambia totalmente. Yo dirigí esa película. Entonces, yo la dirigí y bueno, sí escuchas para mí en el original la voz de John Cusack es brutal. El cambio, pues obviamente Tom Hanks, todos pues han pasado... Sí, porque escuché que Tim Allen incluso... se entrenó para volver a sonar como sonaba. Sí, tenemos algunos recursos que se usan ya para poder rejuvenecer ciertas voces, eso ya es en postproducción, pero pues obviamente el tiempo pasa. Si a mí me pusieras a doblar, yo tengo 53 años, si me pusieras a doblar lo que hice hace 30 años, pues es una locura, ¿no? Incluso ahora me pasa que de repente me llaman a doblar a un actor, a Jude Law, que llevo muchos años doblándolo, pero una peli que tenía 20 y tantos años, le dije, oye, no me va. Ya no doy. Ya no me da la voz. O de repente pues salen proyectos como algunos videojuegos, que ahora viene una precuela de un videojuego que yo hice, y pues me tendría que oír más joven que hace 20 años que hice el videojuego, ¿no? Entonces, bueno, ahí es jugarle un poco con la voz y un poquito con la postproducción. Pero obviamente la voz va cambiando. Y no solo la voz, ¿no? Tus intenciones cambian. Si tú te fijas a cierta edad, aunque la voz no cambie nada, se nota la edad de una persona por los tonos que uno va dando. Sí. Es natural el cambio, ¿no? Bueno, pasa incluso que a veces hablas con alguien y se oye cansado. Sí. ¿No? Y es solamente la voz. Sí. Exacto. Entonces, pues sí es natural que la voz vaya cambiando, ¿no? No se puede esperar la misma, pues no. Ahora, yo haciendo esta película, pues obviamente muchas personas que trabajan en esa saga, pues ya llegan y ya son gente mayor, ¿no? Entonces, incluso tuvimos que hacer el cambio de una persona, pues que ya estaba muy enferma y cosas así. Uno de los actores me dio mucha tristeza, pero pues show must go on, ¿no? Así es. Sí, claro. Nos platicabas que, bueno, tienes obviamente una larga trayectoria como actor de doblaje, pero decides emprender. Sí, esto es una cosa diferente. Hace unos años, yo en 2003, 2004 fui a Argentina a dirigir mi primera película en versión argentina, que fue Los Increíbles. Hice el doblaje para Latinoamérica, para México, Latinoamérica, y después fuimos a hacer una versión argentina. Ahí estuve trabajando en Nonstop, que es el estudio de mi socio. Conocí a mi socio, conocí al equipo, realmente me gustó, es el estudio más grande y profesional
de Argentina, es donde se hace, además de eso tenemos foros de grabación, muchos proyectos de Disney, etcétera. Lo conocí y entonces me comentó que en algún momento iba a abrir un estudio en México. Entonces me dijo, me gustaría que tú estuvieras ahí. Le dije, perfecto. La verdad es que yo lo tomé como mil veces me han dicho de, oye, quiero, sí, bueno. Y fue pasando el tiempo, después me dijo, oye, pronto lo voy a hacer, ok. Y llegó un momento que me dijo, ya lo voy a hacer. Y dije, ay, güey, pues me gustó el reto porque la verdad es que yo en el doblaje, pues ya llegué hasta donde podría haber llegado, ¿no? A dirigir los proyectos más importantes. Y decía, bueno, siempre me ha gustado ponerme retos en la vida. Y dije, bueno, ¿ahora qué? Y me propuso esto, entonces también para mí fue algo muy diferente porque de ser un freelance toda mi vida y dedicarme a ser mi jefe toda la vida, pues de repente estar a cargo de un estudio, pues fue un reto fuerte y además lo abrimos en pandemia, porque empezó la obra, se vino la pandemia, yo me fui a mi casa de Mérida, de un estudio de grabación profesional allá y todo, pues era lo más cómodo pasar la pandemia. Ay, bueno, ya en Mérida también. No, ya el jardincito, alberca y estudio, dije, bueno, o sea, de estar encerrado acá en un depa, pues no tenía caso. Empecé el estudio desde allá con un grupo muy pequeño, éramos 3 personas cuando arranqué. Y bueno, por fortuna hemos ido creciendo bastante. Y ahora ya tengo pues más de 60 empleados fijos, más como 300 personas que van a grabar. Todo el día hemos hecho proyectos muy importantes. La verdad me siento muy orgulloso de proyectos que estamos haciendo en el estudio. Hacemos series muy icónicas, hemos hecho buenas películas, hacemos la serie de Merlina de Netflix, hacemos muchas series de la plataforma de Disney, hacemos Los Simpson, Futurama, American Dad, Family Guy, muchas series de estas, Percy Jackson, ¿qué te digo? Muchas cosas muy padres allá. Y bueno, empecé con este reto y pues la verdad fue volver a prepararme porque pues no soy una persona que haya estudiado administración de empresas incluso ni siquiera sabía yo la ley laboral ni cómo trabajar. No, muy importante. No, por eso te digo. Entonces claro. fue volverme a preparar. Por fortuna, me siento muy, muy apoyado en este grupo. Mi socio es una persona que realmente creyó en mí. Él tiene negocios por todo el mundo y pues bueno, yo entré en esta parte y pues sí, fue arrancar desde el principio, ir eligiendo el equipo. He cometido errores, pero también aciertos y bueno, va uno aprendiendo. Ahora llevamos 6 años de que empezó este estudio y pues nos hemos posicionado muy bien en México. Además de esto, como tengo mucho tiempo libre, te darás cuenta, soy presidente de la Cámara de Estudios de Doblaje de México. Nada más. Entonces, bueno, esa es otra cosa que tenemos. Entonces, bueno, me mantengo un poco ocupado en la vida. Obviamente, al abrir este estudio, pues tratando de ser coherente, disminuí muchísimo las películas que dirijo porque pues no puedo hacer las dos cosas. Entonces tomé la decisión, antes hacía alrededor de entre 15 y 18 películas por año de cine solamente. Ahora solamente hago 4. ¿Por qué? Porque me tomo unos pequeños espacios para dirigir esas películas. En realidad una película de cine nos tomamos como semana y media, 2 semanas en grabarlo, no es tanto tiempo. Y bueno, por coherencia, ¿no? Lo hice. Entonces elijo las pelis que voy a hacer, me invitan a hacer unos proyectos padrísimos y pues la verdad es que ya poder escogerlas o que me inviten a hacer los proyectos más estelares es donde voy. He tenido que dejar algunas por falta de tiempo o a veces se cruzan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de las 4 pelis que tenía que hacer en el año, ya hice 3 y las hice pegaditas todas porque así salió el trabajo. Entonces tuve que hacer la de Toy Story, la de Minions contra monstruos y la de Moana, una tras otra y combiné algunos días. Pues ya están las 3. De hecho, las 3 están en cartelera. Sí, entonces, bueno, sí, como que acaparamos un poquito el verano ahorita. ¿Nos puedes contar? Porque tú las dirigiste y también... Yo las dirigí y hago ciertas voces en todas, sí. Cuéntanos qué voces hacen, porque si alguien está yendo ahorita al cine, que diga... En Toy Story hago a Duke Kaboom, que es Keanu Reeves, la voz original en inglés, que salió desde el anterior. Claro. El acróbata de Canadá. El acróbata. En la de Minions hago a Floyd, un personaje pequeño ahí, y hago también toda la guía de los Minions desde la primera película en español. ¿Cómo la guía de los Mira, Minions? la primera hice las voces directas y ahora para que sea la misma voz yo grabo todas las palabras que se tienen que hacer y después se pasan a un actor que lo hace en inglés y él me copia para hacerlo de esa manera, para que sea la misma. Okay. Entonces, bueno, en ese estamos. Y en Moana hice un personajillo chiquillo ahí, no cuál, la verdad, uno de los aldeanos por ahí. Siempre trato de hacer alguna cosa, pero también como director es difícil dirigirte un estelar o eso. Entonces, cuando yo tengo algún estelar en alguna película, a veces me apoya otro director, pues para tener un doble ojo, ¿no?
Como director, ¿cómo eliges a los actores que van a estar? Híjole, de entrada tengo que ver la película, hago un análisis de cada personaje porque no solo es la voz. Tenemos que cubrir muchas partes. Muy importante el match de voz, que sea lo más parecido a la voz original, a la edad también. No vas a buscar un actor de 60 años para hacer uno de 30 ni viceversa. Pero también importa mucho la personalidad, el carácter. Entonces, por ejemplo, yo soy un actor que puede hacer personajes muy locos, pero hay otros actores que no, que le salen más cool. Entonces, para un loco, pues yo pensaría en alguien como yo, en otros actores que tienen mucha versatilidad o pueden dar esa locura. Para alguien elegante, piensas en otra persona. Entonces, como que es analizar y ver cuál sería la mejor opción. Te escucho y ¿necesitas ver al actor o solo lo escuchas? No, ya necesito ver todo, Ok. todo. Porque es que es muy diferente cada personaje en una cosa. Entonces, te digo, yo tengo compañeros que son estupendos actores, pero a la hora que les pones a alguien a gritar o algo, no es lo mejor. O de repente tienes un actor que se oye muy loco y uno que se oye muy elegante y tienes un tipo que quieres que se oiga corriente. Entonces no vas a llamar al que se oye muy elegante. Busca a alguien que te pueda dar esa parte como de barrio, como grosera. Entonces, en eso vamos pensando. Entonces yo pienso en muchas cosas. Y de repente encuentras que el personaje tiene una vis cómica, entonces necesitas a alguien que tenga facilidad para la comedia. Claro. Entonces así voy pensando yo en los personajes. Entonces la verdad es que los clientes, la mayoría confía mucho en mí, entonces me dan la peli y yo les paso mis propuestas. De ahí sacamos 3 personas para cada uno de los personajes, se hace el casting y al final ya lo eligen ellos, no lo elijo yo. ¿Por qué trato de tener siempre a las mejores personas? Perdón, es que voy saliendo del COVID, tengo algo de tos. No te preocupes. Porque me he topado que de repente algunos directores llaman a alguien de relleno como, ay, se va a quedar fulano, y no se queda fulano y se queda el que era malo. Y entonces va a estar o el que no era la mejor opción. Entonces, ¿qué hago yo? Que siempre trato de tener muy buenas opciones para que el que se quede, pues realmente... Sí, hasta cualquiera de las 3 opciones son buenas. Sí. Ya es más una cuestión de gusto o algún detalle y no otra cosa, ¿no? Totalmente. Nunca había pensado, ahorita que nos lo estás explicando, que puede haber alguien fuera de casting para un doblaje. O sea, sí lo tengo claro cuando es un actor o una actriz que dices, híjole, no le estoy creyendo este personaje, pero en la voz, qué curioso y qué importante, ¿no? También porque eso pues nos va a transmitir una verdad distinta cuando estamos viendo la película. Totalmente. A veces los clientes toman ciertas decisiones por cuestión de marketing y te ponen una persona que no sería tu mejor elección para cierta voz. Y bueno, pues ahí como director lo que me toca es el reto de buscar que, aunque la voz no sea un match perfecto, pero que sea lo mejor que pueda hacer algo que valga la pena. Entonces ahí es donde brilla un director. O de repente tomar ciertos recursos. Tuve una película de Universal que me encantó, que era la de Hop, del conejito que era músico y que el villano era un pollo. Ya, sí, lo ubico. El pollo me lo hizo Leo de Lozán, el cantante de Fobia. Cuando llegó Leo, no nos gustaba ninguno, ni a él, ni a mí, ni a los de Universal el personaje, porque en el original el pollo es chileno. Y entonces tiene un acento latino que lo vuelve muy gracioso, es un villano gracioso. Y acá no sonaba soso, entonces le dábamos vueltas. De repente volteo y les digo a los de Universal, déjenme intentar algo. Y lo hice zipizapo. Y de ahí se volvió el villano Okay. ideal. Le dije, a ver, Leo se sentía cómodo. Son esas decisiones que tienes que tomar como director. O cuando estábamos haciendo el casting para Gru, en mi villano favorito, llegó Andrés Bustamante. Yo con Andrés es amigo mío, hemos trabajado muchas veces, la verdad es que lo admiro, para mí es el mejor comediante que ha tenido México, me encanta su humor. Cuando llegó el personaje lo hace Steve Carell, que hace una voz muy... Para nosotros era como sosa en el original. Sí, como un poquito más chillona. No es chillona, sí. no es más como eso. Entonces cuando llegó Andrés no dábamos... Entonces de repente le digo, güey, vamos a hacerlo como el tío Lucas alemán. O sea, Ok. que lo veo. Y el Andrés enseguida le salió y bueno, y me encanta porque cada vez que, ahorita ya son 6 películas de la saga, cada vez que vamos a hacer una de estas pelis nos reunimos con el equipo creativo y hay gente que no es de México, no habla en español y hay una persona que es creativa de esto. Entonces siempre me dice que odia la voz de Gru en español. Le digo, bueno, tú la odias porque sí, te suena disruptivo y lo entiendo. Para mí sería muy disruptivo si tengo la idea de una voz que me pone una voz chillona, etcétera. Pero en Latinoamérica lo aman. Claro.
Y son de esas decisiones que se toman, pero eso viene del doblaje de toda la historia. Si tú te pones a ver los Picapiedra en inglés, las originales, Pablo Mármol hablaba "Hi Fred" y era otro tipo de voz. Y aquí le pusieron la voz esa de "Oye Pedro", que era totalmente diferente. Y nos acostumbramos a oírlo y así es. Entonces, es otra versión, digamos, que hagamos. Ahora, hay clientes que te piden que la versión sea muy apegada al original y hay otros clientes que te dan más libertad, ¿no? Entonces, pues hay que saber trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hacía las de Hotel Transilvania me daban mucha libertad los de Sony, la verdad, y pues se hacían cosas muy divertidas por lo mismo. Ahí yo hice la voz del hombre invisible. Ah, claro. Entonces, como no se le veía la cara, de repente yo le ponía alguna frase. Entonces no le ponía, "Estás viendo y no ves", que para que el hombre invisible era muy simpático, una frase Claro. de... O a las adaptaciones que hacemos para que quede divertido. En todas las películas hacemos adaptaciones. Entonces, en la primera de Hotel llegaba el chico y mencionaba que venía de un concierto de Garth Brooks, que para los que conozcan a Garth Brooks canta música regional en Estados Unidos, canta la de Don't Break My Heart y ese tipo de cosas. Porque a nadie lo conoce o muy poca gente. Entonces yo le puse que venía a un concierto de La Arrolladora. No dije más, pero pues queda la onda, entendemos que es un grupo medio regional, que es algo que no iría a un chavo en general, porque ese era el chiste. También hay que ver por qué viene el chiste o de dónde viene, claro, ¿no? O sí, para que nos haga sentido a nosotros. Claro, o en la de Toy Story 4 que le puse lo de Matanga la Changa, que quedó fantástico. Eran unos muñecos de feria corrientes, tenían que decir una frase, así en inglés no recuerdo cuál era. Yo estuve muchos días pensando, ¿qué le pongo? Hasta que dije, claro, algo que sea así. O en la de... Son recuerdos que tengo de buenas adaptaciones. Mi villano favorito en la primera, cuando llega con la escena con la maestra, en inglés le decía... que yo have a face like a donkey, yo no sé cuál era el juego de palabras, pero se oía un mariachi. Y yo decía, puta, ¿cómo voy a adaptar este chiste en español? Y le estuve mucho tiempo pensando hasta que le puse que tenía un cuerpo de tololoche. Entonces quedaba muy bien porque decía, tiene un cuerpo de tololoche, y ya después llega al hotel, con un diccionario le decía, ya vi que es el tololoche. Entonces el chiste quedaba muy bien. Claro. Creo que hay que hacer las películas con una adaptación correcta. No estoy a favor de anacar las películas y hacerlas corrientes. Creo que hacer un doblaje mexicano, que he hecho yo muchos doblajes mexicanos, es ponerle chistes, no tanto volverlos de otra manera. También doblamos mucho para Latinoamérica. Entendemos qué es lo que deben entender, pero tampoco volverlo tan rígido, ¿no? Hay palabras como palomitas, que en Argentina es pochoclo, en otro lado es no sé qué, en cada lado es diferente, futbolito. Nosotros es futbolito, en Argentina es metegol, en Perú es tacataca. Nunca vas a llegar a un consenso. Entonces, ¿qué haces? O le das la vuelta a la palabra o dices la que es más conocida y que se entiende en otro lado, ¿no? No lo haces para cada idioma. No. Ahora, últimamente he doblado películas que doblamos con gente de muchos territorios. Entonces, por ejemplo, en esta de Toy Story, bueno, tuvo Belinda, Star Talent, pero tuve a Bizarrap, que es argentino, tuve a Bad Bunny, que es puertorriqueño. Entonces dices, bueno, pues la diferencia de acentos también, no hay que pelearse con ellos, es algo que yo he aprendido. Cuando tuve a Ricky Martin en la de Minions, también yo vi lo que pasó con Hércules, que pues nunca se le quitó ese sabor y siempre se sentía algo. Entonces dije, no me voy a pelear con el acento, ¿no? En otras tuve que trabajar con gente de Panamá, de Chile, de muchos países. Pues lo que haces es realmente utilizar el acento. Por fortuna el doblaje ya es un poco más global y se entienden muchas cosas. O sea, si yo digo, está chévere, es algo de otro país, tú lo vas a entender. Pero lo entendemos, si claro. decimos, está padre de México, pues también lo van a entender. Entonces hay que entender que la gente, por esto misma globalización, el idioma se ha vuelto un poquito más neutral o más conocido. Entonces, pues, creo que mientras esté bien actuado podemos utilizar palabras de diferentes lugares, ¿no? Yo voy a favor de quitar las cosas rígidas del doblaje, es lo que he estado luchando toda mi vida. De realmente hacer un doblaje normal. No sé si te acuerdas que el doblaje de antes, en el all right, como no se decía ok ni nada, la gente decía, de acuerdo. Ah, claro. De acuerdo, vamos a no sé qué, cielos. Nadie habla así en la vida real. Recorcholis. Nadie va hablando con futuro imperfecto en la vida. Iré a comer en la tarde, nada, voy a comer, voy a esto. Entonces, son cosas y mitos del doblaje que había, que no podías decir sándwich y por eso decían emparedado. Eso es una mentira. Sándwich viene de un apellido. La palabra viene de un tipo que se apellidaba sándwich. Entonces, hay que entender, la rosquilla, por Dios, pues es una dona. Es una dona, claro. Es una dona, o sea, la soda es un refresco, o sea, vamos a hablar normalmente. Entonces, yo trato de hablar normalmente y es lo que la pelea que funciona doy. mejor.
mucho mejor y se siente más natural. Y también es una responsabilidad. Yo la primera vez que fui a Argentina vi unos niños, que allá le dicen el neutro es sin acento, jugando en neutro y decía, y en futuro imperfecto yo me quería morir. Yo dije, tenemos una gran responsabilidad. Y hablando de la gran responsabilidad, te voy a contar el mejor caso que he tenido en mi carrera, de cuál es la responsabilidad que tenemos. Me hicieron una entrevista hace 2 años, más o menos. Me buscó un reportero científico, un periodista científico de España. Y yo, puta, de España. Que sí, que querían hacerme una entrevista para entender por qué en la serie de Kim Possible yo le había puesto a Rufus, que es un naked mole rat, una rata topo desnuda. Yo le puse que era un ratopín rasurado, como chiste dentro de la comedia de la serie. Me dice, es que tú hiciste eso y ni siquiera se exhibió en España, pero ahora hay un montón de artículos científicos. Ay, Dios. Que puedes buscar en línea, incluso de National Geographic, de cosas así, que hablan del ratopín rasurado. Y no es el nombre correcto. Entonces me entrevistaron, estuvo divertidísimo, pero ya entendí la responsabilidad que tenemos y hasta dónde puede llegar lo que hacemos. Entonces, por eso hay que hacer las cosas. Porque lo renombraste. Yo en realidad lo hice y el bichito que se veía que era Rufus, que yo hacía la voz de Rufus, que además era una cosita así, pues era muy chistoso, que decía, es que es mi ratopín rasurado. Ya, bueno, ¿no? En México tampoco es que conociéramos mucho a la rata topo desnudo, ¿no? Pero sí, después dije, güey, no lo debiste haber hecho así. O sea, claro, pero bueno, es que la caricatura lo nombra, le da estas características, pero la caricatura no es un documento científico. Digo, no. Ellos ya lo tomaron así, pero pues... Pero ahí te das cuenta, y además te das cuenta impacto. sí, muchísimo, y bueno, también de que mucha gente no investiga bien, ¿eh? O sea, claro. Bueno, es que, exacto, nos quedamos con esa idea y tú piensas, pues ya, sí, aprendemos al final pero no se hizo esa verificación de cuál es el nombre correcto. Entonces, bueno, ese es un claro ejemplo de la responsabilidad que tenemos. También, cuando yo era niño, los niños en doblaje se hacían con mujeres. Tú te pones a ver las series, que mi papá salió una serie que se llama Perdidos en el Espacio, y pues las niñas eran la Chilindrina en ese tiempo, María Antonieta. María Antonieta. Mucha gente, y en realidad se oye horrible eso, para mi gusto. Había una serie muy vieja que se llamaba Blanco y Negro, que salían una familia de comedia, y el niño, que era Gary Coleman se llamaba, que después estuvo metido en muchas broncas de drogas y todo, lo doblaba una mujer, y para mí es terrible oír eso. A mí, niños los tienen que hacer niños. Entonces, el doblaje ha cambiado mucho, ha evolucionado. Ahora todos los niños buscamos que sean niños, con excepción de si nos llega una serie que sean disque niños, pero viene en la nota. Están hechos por adultos y es una serie de grosera, gandalla, que el chiste es que sean adultos. Sí, que la temática. Que nos lo pidan en particular, lo haríamos. Pero es algo que luchamos, y que los niños se hacen con niños. Y es hermoso además trabajar con niños. Los niños son los mejores actores que hay. No tienen problemas, no tienen trabas. Mientras se llegan, lo dicen. Yo llevo muchísimos años trabajando con niños. Y muchos de los que empezaron conmigo de niños ahora son directores o hacen otro tipo de cosas. Y digo, wow. Por ejemplo, en Nemo, el que hacía la tortuguita, pues ya está, ya huele a abuelo. No, todavía no tiene hijos. No, o sea, ya es un chico ya grande, ya bien con su chava, director, muy talentoso, actor. Me acaba de hacer el estelar de una peli mexicana que estoy metido como productor y que dirigí, que para eso fuimos al Festival de Guanajuato, se llama Abraham Vega. Otro de los chicos, Héctor Emanuel, que ahora dirige muchísimas cosas estelares de cine. Él era el niño que en la de Monster Inc. salió diciendo la de, mira mamá, otro peje lagarto, y esas cosas. Claro, sí. Entonces, pues ahí está, ¿no? Van pasando las generaciones y pues para mí es súper bonito ver cómo van creciendo y que va saliendo esta gente tan talentosa, ¿no? Qué interesante, porque te escucho y veo que pues mucha gente verdaderamente hace carreras, ¿no? Y carreras de toda la vida. De toda la vida. Es lo que te digo, o sea, yo pues lo estaba pensando, dije, ya llevo 30 años dirigiendo cine, mi primera película fue a los 23 años, ¿no? Y el tiempo pasa rapidísimo y pues la verdad para mí me encantó porque fui viviendo la transformación técnica del doblaje. Yo me especialicé mucho en la parte técnica, fui de los que primero usamos un Pro Tools en México, que aprendí a utilizar a favor la tecnología. Entonces, para mí fue un cambio fantástico, además viniendo con la escuela de mi padre, que él sigue activo, sigue trabajando, sigue grabando, sigue dirigiendo. Qué maravilla. Danos referencias, ¿qué personajes? No, mi papá, él es algunas, danos una idea. Sazú del Rey León, de la primera película, es el Hombre Lobo de Hotel Transilvania, es el Doctor Sola de Capitán América. Él tiene una voz muy particular, pero hace muchísimas cosas y dirige mucho doblaje y bueno, fue mi maestro
yo aprendí muchísimas de las cosas que ahora pongo en práctica viéndolo dirigir a él. Él también en su momento fue el director más joven que había, después ya le gané yo. Pero la verdad es que, pues sí, yo vengo de familia. Mi padre empezó por casualidad porque él era vecino de Narciso Busquets, que era el niño de oro de México, y él se lo llevaron de 5 años a un estudio y empezó a trabajar y salió muy talentoso. Mi padre además es músico y ha hecho él, me río mucho de él porque él siempre fue rockero, sigue siendo rockero, ahora ya toca jazz y todo, pero hizo la música de Barney y de Backyardigans y de series infantiles muy icónicas. Entonces le digo, mira, el rockero acabó haciendo a Barney. A Barney, exacto. Y la verdad es que con mucho cariño él también pasaron muchas generaciones de niños que trabajaron con él haciendo Barney, ahora ya están grandes. Entonces, pues bueno, así es la vida y la verdad es que pues pura admiración para él, ¿no? Que es lo que yo tengo. ¿Cómo se llama? Eduardo Tejedo. Eduardo Tejedo. Pues le mandamos un saludo a Eduardo Tejedo. Sí. Ahorita está con COVID él. ¿Lo contagiaste? No lo había yo visto. Okay. Lo agarró por su lado. Ok. Pero mi padre es un poco workaholic, está trabajando conectado desde su casa, así que, ¿qué te digo? Con todo el COVID, ahí, al pie del cañón. Sí, y te digo, bueno, mi hermana no quiso, y bueno, pues de mis hijas, mi hija Dani y sus hermanas han hecho algo de doblaje, entonces ya sería la tercera generación, ¿no? Qué bien. Te preguntabas un ratito sobre cómo eliges como director. Ahora, como responsable del estudio, ¿cómo eliges a la gente que trabaja contigo? ¿Hay características? No tienen que ser para doblaje, sino en cuestiones administrativas, operativas y demás. Uy. ¿Qué tipo de características buscas? Porque este podcast también va mucho a jóvenes que están buscando oportunidades laborales y que pudieran decir, yo quisiera trabajar, no necesariamente haciendo doblaje, pero... Pues mira, en todo el área de producción estoy lleno de comunicólogos, esa es la verdad. O sea, me ha funcionado. Eso me da gusto. Me ha funcionado muy bien porque pues realmente el doblaje es una producción como sería cualquier otra, con tiempos más cortos, pero es una producción. Vienen preparados para eso. Creo que lo que necesitamos ahí es eso. El doblaje es... Primero, me tienen que aguantar a mí. que yo voy a 1000 revoluciones. Soy un poco hiperactivo, entonces, pues, así espero que sea la gente. Despierta, movida, que propongan. Por lo mismo que llevamos muchas producciones simultáneas, a veces tenemos 50 producciones simultáneas, pues obviamente cada una tiene sus problemas, sus complejidades. Entonces es como estar viviendo el estrés de una peli de cine, pero 50 veces. Claro, entonces, ¿cómo llevas esa logística? Cada PM, pues bueno, ahorita hemos ido haciendo cambios, incluso ahorita sigo haciendo cambios, pero por ejemplo yo ahorita entró una cabeza operativa al estudio porque yo ya no puedo con operaciones, no me da la vida. Me quiero concentrar en donde está mejor lo mío, que es más la parte creativa, clientes, etcétera. Entonces ahorita entró una cabeza operativa, tenemos una cabeza de producción, separamos a los clientes ahora. Queremos que cada equipo de PMs lleve a cierto cliente, hay una cabeza de esa parte. De ahí tenemos otros que trabajan como PMs, tenemos un equipo de llamados. Perdóname, ¿qué es un PM? Un Project Manager. Project Manager. Okay. Entonces, tengo una cabeza por cada cliente o para cada cuenta que llevamos. Tengo una cabeza para Teatrical, la otra para Disney, otra para Netflix, o sea, que lleven la cuenta y la sepan llevar. Y de esas personas ya dependen otros. Tenemos ingenieros de grabación, tenemos mixers, tenemos editores. Entonces tenemos trabajo de producción, de técnica y bueno, obviamente de actuación, ¿no? Que elijo directores. A mí me gustan directores con trayectoria. Me gusta, para mí, para que una persona pueda ser un director, primero tiene que poder hacer un estelar para arriba y para abajo. Cada estudio tiene su manera de trabajar. Hay estudios que trabajan con gente joven. Yo trabajo con gente muy joven, pero gente experimentada. O sea, joven, claro, porque tengo directores tengo una directora que tiene 23 años, pero trabaja desde los 5 años de edad. Entonces, a eso me refiero. Sí, jóvenes, claro, pues tiene casi 2 décadas de experiencia. Exactamente. Me gusta la gente que ama y respeta esta carrera. Para mí, puedes ser el mejor, pero si no eres puntual, si no cumples, pues no lo vas a hacer. Entonces, busco gente que tenga una sensibilidad artística, obviamente, y voy eligiendo, yo sí voy asignando las series conforme las aptitudes de cada quien, ¿no? Por ejemplo, si me llega una serie muy de comedia, tengo directores que son muy buenos en comedia, que manejan muy bien eso, bueno, se lo vamos a dar. Si me llega una serie o un documental muy importante que lleve mucha cultura, sé que hay gente que tenemos que va a investigar, que se meten a fondo. También decido si es una peli de
chicas adolescentes, pues no se la voy a dar a mi papá que tiene 76 años y es hombre, ¿verdad? Entenderemos. Claro. Pero si me llega una película de un músico jazzista viejo, ¿a quién se la voy a dar? A él, porque lo va a entender mejor que nadie. Entonces, creo que el truco también está ahí en saber qué asignarle a cada quien y darle las mejores herramientas para que trabaje, porque todo esto pues no solo es asignarlo, sino es elegir a un traductor que sepa hacer el trabajo para eso, ver qué project manager va a llevar el proyecto, porque también para mí es importante que también se metan en eso y les guste. Tenemos también una jefa de traducciones que se involucra en las adaptaciones, en glosarios, en miles de cosas. También tenemos que estar trabajando con Star Talents, gente que no hace doblaje, y de repente nos tocan casos de tener que trabajar con alguien que no sé, que es luchador, que es escritor. Por ejemplo, yo en Coco, ¿no? Cuando dirigí Coco, pues tuve que trabajar con medio mundo. Algunos eran músicos, como Marco Antonio Solís, que no son actores. Actualmente me tocó dirigir a Elena Poniatowska, que es escritora, no es actriz. Claro. Entonces, bueno, ella me hizo mamá Coco. Entonces te vas encontrando con esos retos. Trabajo con muchos músicos. Con los músicos es más fácil porque es ritmo esto. Uh-huh. También hago muchas películas que son musicales y ahí buscamos gente que venga de teatro musical, porque pues las canciones son brutales, ¿no? Y toda claro. gente que cante. Cante muy profesionalmente. Entonces ahí se va abriendo ese espejo. Y por fortuna yo he ido trabajando con mucha gente. Y pues es mi especialidad también trabajar con gente que no se dedique al doblaje, ¿no? Y sacarles lo mejor. ¿Qué opinión te merece ahora en estos tiempos la llegada de la inteligencia artificial? ¿Y ves alguna utilidad, algún riesgo de la inteligencia artificial con el doblaje? Mira, el riesgo está en todo, no solo en el doblaje, está en todo, en todas las carreras. Hemos estado trabajando muy duro. Hay no sé si sepas que hay una regulación ya de que no se puede hacer doblaje con IA en México. Sí, es más o menos reciente. Acaba de ser, fue muy reciente. Se estuvo haciendo muchos grupos de trabajo por parte de AMLO, que es de locutores, de diferentes instancias. Mucha gente estuvo muy metida en la Cámara de Diputados, senadores, con la presidencia. Realmente fue un esfuerzo conjunto entre no solo gente que hacemos doblaje, gente de todas las ramas de actuación, de locución, porque el doblaje son muchas familias, como decías, no solo los que doblamos, que hay alrededor, ¿no? No, ahora que nos estás platicando es todo un ecosistema muy robusto. Y somos miles de personas y por fortuna la verdad es que ahí sí tuvimos el apoyo de la presidencia. Claudia se manifestó desde el inicio apoyando, pues creo que es un orgullo que tenemos en México y pues creo que hizo muy bien en hablar de eso. Cuando estuvo López Obrador mencionó un poco, que mencionaba a Arvizu, te acuerdas que lo admiraba y todo, pero lo dejó muy, muy por encima. Pero creo que ahorita Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que no, en la parte del doblaje y en el apoyo que nos dieron, no podemos decir más que qué bueno que lo hizo, porque es algo que enorgullece a todos los mexicanos y pues es algo que para no dejar sin trabajo. Ahora hay que regular hacia otros países. La IA sirve para muchas cosas. Realmente lo que estamos viendo, utilizarla es para que nos ayuden en procesos, pero en cosas técnicas, no sé, que nos puede ayudar a limpiar diálogos, nos puede ayudar a una mejor organización. Pero pues la verdad es que a la hora de hacer el doblaje se necesita un humano, se necesita tener estas emociones humanas. La IA puede replicar cosas muy bien, pero además el doblaje es tan rápido que si tú me dices ríete, ya me reí. Lo otro lo tienes que programar. Los cambios, el doblaje es algo vivo, no es una copia del inglés. Si fuera una copia o del idioma meta, dices, bueno, pues se hace, es una adaptación. Tenemos que ir adaptando cada diálogo para que se entienda. Entonces, pues realmente se necesita siempre la mano humana para allá. ¿Qué va a pasar? Que va a haber algunos doblajes se reguló para muchas plataformas y todo, pero por ejemplo YouTube ahí no queda regulado porque pues no es una plataforma que saque sus propias cosas. Ahí vemos estos doblajes hechos con inteligencia artificial. La verdad es que a mí me aburren mucho, me parecen muy malos, de repente se pierden, irán mejorando, pero ¿hasta dónde podrán llegar? Yo creo que no tienen esta vida que mencionábamos. No, podrá ser para una cosa técnica, para un audio descriptivo, para ciertas cosas, creo que podrá funcionar. Pero pues al final lo que nosotros hacemos pues es actuación, ¿no? Y son emociones. Entonces, no sé, yo creo que es un boom que también en este momento es incierto hacia dónde va. Si te das cuenta, ahorita ha habido una caída muy fuerte de acciones porque es muy caro, se usan muchos recursos y no siempre es efectivo. Entonces,
creo que es como el Internet, ¿no? En algún momento pensamos que nos iba a ayudar y todo, y llegó para quedarse. Esto llegó para quedarse. Pero también hay que ver los riesgos que hay ahorita, el hackeo que hubo. Es preocupante lo que sucedió, ¿no? Que se escapó del ecosistema, etcétera. Entonces, ya se está hablando de singularidad. Entonces, pues creo que como humanos hay que valorar lo que hacemos y entender que hay cosas que, pues, son de sensibilidad, ¿no? Y se necesita la sensibilidad humana. ¿Le verías utilidad para algo, si no mal recuerdo, fue en El Brutalista, donde había como estos comentarios de que Adrian Brody y Felicity Jones, creo, que tienen que hacer un acento, no recuerdo ahora, en europeo, y entonces con inteligencia artificial ayudaron a que no sonaran tan norteamericanos haciendo un acento... Mira, te puede servir para cosas, se usa para rejuvenecer. ¿Cuántas películas han salido? Claro, ahorita que lo hablábamos. Han salido para este tipo de cosas. Entonces yo creo que utilizado éticamente, esa es la palabra, éticamente. Pero es como una herramienta y ayuda a pulir detalles. Puede funcionar para muchas cosas. Mira, yo he vivido muchos cambios en el doblaje. Cuando yo empecé a hacer doblaje se hacía en cinta. Después empezó el DA88, el 3/4. De repente llegó el Pro Tools. Entonces... Pues al principio se hacía el doblaje todos juntos y era muy padre porque había una gran retroalimentación entre unos y otros. Ahora ya lo hacemos solo. Es irte adaptando. Pero por otro lado puedes cuidar muchas cosas más, técnicamente hacer algo mucho más superior. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es utilizarlo éticamente, ver en qué nos puede funcionar. Ahora, si es para un actor que ya es muy grande, queremos que suene más joven, qué padre. Si es para ayudar en un acento está bien, pero no estás perdiendo esa interpretación. Claro. Sí, no sustituye por completo la obra. Hay otra manera de hacer esto con IA, que es que una sola persona haga todo el doblaje y después haces samplear las voces originales y haces que suenen como la voz original. Pero todos hablamos con una cierta cadencia y entonces se nota que es la misma persona. O sea, por fortuna, cada ser humano hablamos de una manera diferente, tenemos diferentes apoyos, diferentes maneras de decir las cosas y pues no se da. Entonces yo creo que pues también como público hay que pedir un doblaje humano, hecho porque realmente se nota la diferencia, ¿no? Sí, que tenga Ahora, verdad. También pidamos calidad. Claro. Porque yo he hablado con mucha gente y le digo, oigan, pues también como no va a estar en riesgo nuestro trabajo si hacen algo malo, hagan algo de calidad que realmente destaque. Si oyes una persona que es todo monótono y todo eso, pues me suena igual que la IA, ¿no? No, y te aburre. Así porque al final de cuentas, como lo estabas mencionando, bueno, muchas películas animadas incluso tienen más emoción que algunas en live action pudiera ser, ¿no? Totalmente. Y eso tiene que ver con la voz. Pasa en el día a día, ¿no? O sea, hay gente que te habla y te aburres porque todo el tiempo es en el mismo tono y hay gente que con la voz ya te está entusiasmando, emocionando. Vaya, yo hacía hace poco un poco la referencia de... espero que no hayas doblado, bueno, si la doblaste no importa, pero decía yo que, por ejemplo, Michael, la biopic, funciona muy bien por la música de Michael Jackson. Ajá. No por la historia y otras cosas que suceden, sino porque la música realmente nos emociona. No la doblé ni la vi, pero bueno, sería... No, bueno, la verdad... Pero bueno, ponlo en el ejemplo aquí en la universidad. Si tienes un maestro que hable mono, te duerme. Te duermen, claro. Y si tienes un maestro que esté activo, que te motive, bueno, vas a aprender 1000 veces mejor, ¿no? Sí, es algo que cuando estás enseñándole a los alumnos a exponer, les dices, oye, es que tienes que modular la voz, tiene que llevar intención, no puede ir siempre en el mismo tono, ¿no? Si no, exactamente, se te van a aburrir. No puedo dejar de preguntarte para la gente que quisiera hacer doblaje. Ya nos hablaste desde luego que tienen que estudiar actuación. ¿Hay escuelas para aprender a hacer doblaje o algo más que pueda hacer alguien para prepararse? Sí, mira, hay algunos estudios que ya están teniendo sus propias academias. Tenía que revisar quién lo está haciendo, pero sí, yo creo que lo que más les recomiendo, si quieres hacer doblaje, primero estudia actuación, prepárate como actor y después especialízate en el área de doblaje. Mucha gente da cursos cortos que prometen maravillas, así como casi que tenemos Conviértete en actor de doblaje en 3 meses. Sí, tenemos bolsa de trabajo y cosas así, no se crean esas cosas. También hay mucha gente fraudulenta dando cursos, gente que apenas empieza en la carrera o ha hecho... Incluso ahorita una chava creo que le estaban funando porque nunca ha hecho doblaje profesional y estaba dando un curso y pues se volvió loca la gente. Claro. Entonces, infórmense bien. Sí hay algunas academias patito, entonces hay que entender, ver quiénes son los maestros, preguntar y pues en algún momento acercarse a los que somos referente para preguntarnos. También podemos decirles hacia dónde ir, pero sí sobre todo algo en serio,
con buenos maestros, con gente que realmente está activa y que tenga un nombre en esto y una preparación. Porque también he sabido otros que dan curso, y dan curso, no estoy hablando mal de los jóvenes, al contrario, los jóvenes es lo que sigue, pero es gente que todavía no tiene la experiencia suficiente para dar un curso a los demás. Creo que sí necesitas cierto background para poder transmitirlo, ¿no? Entonces, pues sí, fíjense bien con quién lo dan y cuánto tiempo es. También hay otros que creo que son como de 5 años que dices, güey, no, o sea, Tampoco. no. Sí, no. O sea, hay que equilibrarlo y sobre todo buscar que sean lugares éticos y serios. O sea, hay algunos estudios éticos que están dando estos cursos, pero sobre todo no tomar este curso que sale en TikTok, en no sé dónde, que 2 semanas o... Investiguen, hagan su tarea para que verdaderamente se acerquen a... Hay algunas cosas que he visto que dan algunas personas que sí hacen doblaje, que ponen un curso como... nada más como de probadita, que podría ser nada más como para que vean lo que es hacerlo, etcétera, pero no vas a salir de ahí haciendo doblaje. Esa es la realidad. Es además un medio duro que hay que irse a reportar, si es un medio algo cerrado. Entonces tienes que ir muchas veces, que te conozcan, tienes que ir a tocar la puerta y muchas veces te van a decir, sí, nosotros te llamamos. Exacto. Entonces también carrera de resistencia es estar encima de eso. Pero pues si tienes talento y el día que se te da una oportunidad lo demuestras, pues también se te pueden abrir muchas Paciencia, es otro elemento importante. Mucho, sí. Esta es una duda que me surgió desde hace un ratito y tampoco quiero dejar de preguntarte o de saber qué opinas de esto. El actor de doblaje, desde luego, pues su principal herramienta es la voz, pero hemos hablado que tiene que saber de actuación. Entonces, cuando alguien está haciendo doblaje, hace un poco lo que estoy haciendo yo ahorita, incluso de que es, se mueve, utiliza el resto de su cuerpo, esto ayuda al doblaje. Muchísimo, pero es un problema. Porque yo, por ejemplo, soy de los actores más inquietos, pero por mi estatura, mido 1.90, muchos años me tengo que sentar porque hay estudios que no están hechos para mi estatura. Entonces estoy en un banquito, pero si yo hago esto ya me salí de eje. Claro. Ya me salí de eje. Entonces, como me muevo, me salgo de eje. Entonces tengo que estar siempre cuidando. Cuando grabamos live action, utilizamos micrófonos shotgun, que son direccionales, que la cápsula es muy direccional, y si te mueves un poquito se sale. Entonces digo, es una lata por eso, pero si yo necesito estarme moviendo, yo muchas veces estoy actuando y estoy dando los apoyos, realmente es parte de uno, es natural hacerlo. Sí, creo que la corporalidad ayuda. Totalmente, es más, cuando yo estudiaba teatro me di cuenta de que generalmente son microsegundos, pero el cuerpo va antes que la voz. No, yo sé que esto seguro te lo piden siempre que vas a alguna entrevista y no puedo yo no pedirte que nos regales algunas... Vaya, la gente me va a reclamar si no te pido que nos regales algunas voces. Claro que sí, las que me salgan porque vengo saliendo del COVID, pero bueno, les voy a regalar un poco. Bueno, mi favorito que es Jack Sparrow. No se nota, pero gota a gota el ron se agota. Vamos a subir al Perla Negra con ese maldito mono y vamos a ir a buscar una isla donde nos vamos a poner a beber ron. Vamos a buscar un tesoro oculto y después voy a buscar al maldito de Will. Adiós. Abur. Sabi. Ese es uno. Otro el que hablamos hace rato es... No, mi precioso, sí, eres malo. No me hagas eso. Sí, yo soy Gollum, Sméagol. Mira, con la garganta mal, ¿eh? Otro que me gusta mucho es El Príncipe Encantador de Shrek. Ay, maravilloso. Mami, te voy a rebanar cual jamón. No me hagas eso, mami. Vamos a ir, yo soy tu chiquistriquis. Y otro es... Hola, yo soy Alex el León. Estoy con Melman y Marty. Vamos a ir a buscar un poco de sushi. Son cosas que hago. Estoy buscando a 11. Tenemos que acabar con esos Demogorgons. David Harbour, el Hopper. En Stranger Things. Sí, son tantos. Ahora, también lo hice ahora en Thunderbolts, ¿no? Que es el Red Guardian. Claro. Que sale gritando. Iba yo a preguntar si estás en Doomsday, pero seguro no nos puedes decir. No, hay un videojuego. Bueno, he hecho algunos videojuegos famosos, como el de Zelda, que hago ahí a Daruk, que es un enano. Y hay uno que es el más famoso, que es Dominic Santiago de Gears of War. ¡Vamos a matar a esos locos! Ese videojuego es una locura. Me encanta. Además, yo soy gamer y me gusta mucho jugarlo. Son tantos personajes que ni me acuerdo de todos. Hice a Doraemon, he hecho tantos durante... ¿Cómo haces para que no se te revuelvan? Fíjate que es un talento que tengo. Cuando llego el personaje me sale la voz. No es que los anote ni nada. Como que siempre creo que esa es la voz que le tengo que hacer y así sale, ¿no? Entonces, sí. Sí, como los actores. Es encarnar este personaje y pues
De ahí viene la voz. Totalmente, sí, totalmente. Y pues te digo, El Hombre Invisible. Son tantas cosas que ya me olvido. Y ahora pues como llevo el estudio y todo, ya no hago tanto doblaje de cosas. Solamente hago los actores que ya doblo. Pero bueno, con los que tengo ya es más que suficiente, ¿no? Así que... Vaya mira, que sí. acabo de hacer también la serie la de Darth Maul, que salió en Disney Channel. Hago la voz de Darth Maul. ¿Cómo era ese? Esos caballeros Sith, tengo que enseñarles cómo ser un Jedi. Una cosa así. Entonces son muchas voces diferentes que hacemos. La verdad es que, ¿qué te digo? Hombre, gracias por compartirnoslas. Terminamos siempre con un ping pong, que es muy sencillo. Okay. Yo te doy una palabra, tú puedes responder con otra palabra o puedes elaborar un poquito más. Ok. Actuación. Mi vida. Familia. Mi motivación. Doblaje. Mi historia. Voz. Cada día. Ritmo. Parte de mi carrera y de mi vida. Jack Sparrow. Mi favorito. Voy a hacer una pregunta especial aquí que va a hacer más sentido, pero Daniela. Mi razón de ser. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto tenerte con nosotros aquí en Blue Talks. Por favor, compártenos redes. Claro, me pueden encontrar. No soy muy bueno en redes, pero Pero pueden ser tuyas. Instagram de la estoy productora. como Ricardo Tejedo. En @Rick Sparrow, el cariño. Ok. En Facebook creo que también soy Ricardo Tejedo. TikTok no lo uso casi, así que nada. Y bueno, las redes del estudio es MediaAccessCompany.com. Ahí lo pueden buscar como Media Access Company. Y fíjate que se me olvidó mencionar algo también. Yo siempre he querido hacer como algún programa de gente que salga de aquí, como que le interese esto. Podríamos después tal vez platicar de gente que salga de la carrera o algo. Si quisieran hacer una pasantía o algo, estaría muy bueno, porque creo que... La respuesta es sí. Creo que estaría muy padre acercarlos a este mundo. La verdad es que, digo, la gente que ha salido de aquí, que ha trabajado conmigo, pues todos han trabajado muy bien. Yo he tenido varios exalumnos del TEC ahí en el estudio, sigo teniendo, así que... Qué bueno, eso me da mucho gusto escucharlo. La verdad es que sí estaría bueno, pues para que vean realmente lo que es la vida y pues tal vez pueden encontrar una carrera por allá. Pues encantados, hagámoslo suceder. Muchas gracias, Ricardo. Perfecto, gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos. Yo los espero también como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en TikTok, en Instagram y aquí en YouTube. Y desde luego los esperamos aquí para todo el contenido de Blua. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal y nos vemos en una próxima Blua Talk donde está la inspiración.